seguidores de TikTok por la paciencia. Gracias. Ok, entonces estábamos hablando de que el conversatorio de hoy es también por un seguidor y además también por pacientes que tienen sus hijos este trastorno por que nace su segundo hijo. ¿Qué pasa? Uno como mamá y papá no tiene en cuenta, no tiene en cuenta que el niño haga como una pataleta o que la niña haga una pataleta cuando se nace su segundo hijo. Y sobre todo cuando tienen una diferencia de más de 3 años. Cuando esto sucede, pues nosotros los papás, o sea, nosotros aprendemos definitivamente a ser papás con nuestros hijos. No hay un manual donde nos expliquen, por ejemplo, por favor, si van a tener más de un hijo, antes de los 3 años, por favor, tener en cuenta que nazca su segundo hijo. O sea, no hay un manual. Y debido a que no hay un manual, sino que uno aprende, vuelvo y le repito, con nuestros hijos, es donde vemos que a medida que van avanzando en su edad, vemos que hay ciertos trastornos que para los padres pues no lo tenemos en cuenta, porque no lo vemos como un trauma, pero cuando se nace el segundo hijo, el niño o la niña, ahí se inicia un trauma. Y o se instaura el trauma. ¿Pero por qué? Porque ya este niño o esta niña no es el centro de atención, ya en su territorio hay un invasor o una invasora, ya las atenciones de todos los adultos ya no es para esa única o ese único hijo. Las visitas traen regalos, las visitas llegan primero a saludar y a querer conocer el nuevo bebé. Ya todas las atenciones y la protección, sobre todo la protección, es para este segundo hijo. El primer hijo no entiende eso, lo único que entiende es que le quitaron sus atenciones, le quitaron todos la protección, la atención y las demandas que el niño hacía. Ya no es para el niño, aún más. Ya colocan una cuna o la camita del bebé al lado de la habitación de sus padres y el niño mayor sale de la habitación. Es un instante donde el niño se le instaura el abandono. Puede estar pidiendo un segundo hermanito, puede estar pidiéndolo por favor, pero ante la realidad del querer ese bebé o ese hermanito, ante la realidad de su territorio que está haciendo y sintiéndose desplazado, eso no tiene, o sea, eso los padres no lo notamos, los padres no lo vemos, simplemente tratamos de que el niño se va adaptando a su nuevo hermanito, venga, dele un besito, venga, trate de cargarlo, venga, dele el tetero, venga, tómese la foto con el nuevo hermanito, ¿ya? Pero nosotros no dimensionamos qué está pasando en el mundo interior del niño. No logramos dimensionar. Solamente cuando ya se es casi adulto o adulta, es que nosotros nos damos cuenta que algo está sucediendo en el mundo de esa persona que tiene 16 años, 17 años, o que tiene 24, 25, o 30 o 40. Es que observamos que mi hijo o mi hija mayor no tiene unas actitudes acordes a su edad, no tiene unos comportamientos acordes a su edad. O sea, venimos a darnos cuenta que algo está sucediendo en ese, digamos, joven menor de edad o en ese adulto joven, cuando ya no se adapta ni a las relaciones sociales, ni a las normas, ni al comportamiento de normas. Pero tampoco mencionamos que por qué con su segundo hermano no hay esa empatía, casi no se hablan, casi siempre está el niño o la niña o el adulto mayor está aislándose constantemente de su segundo hermano o hermana,
pero igual, vuelvo y le repito, no dimensionamos que nuestro hijo o nuestra hija, a la edad de los 3 años 8 meses, 4 años, 6 años, muchas veces 7 años, muchas veces después, es que ahí se le instauró el trauma del abandono. Y ahí empieza el niño o la niña a exigir, o sea, demandas para que sea atendida o atendido el niño. Y esas atenciones siempre van a ser en la edad en que se le instauró el trauma, quiere decir, en la edad que nació su segundo hermano. Y siempre pues se observa que son algunos muy desorganizados, algunos no quieren que todo el tiempo se les esté atendiendo, no importa la edad que tengan, de no tender su cama, de no organizar su habitación, de no ayudar ni aportar ni en la organización de una casa. Entonces empezamos a mirar que algo está sucediendo, pero una de las cosas que a la gran mayoría de nosotros los adultos, los papás, es que lo vemos o la vemos triunfar en la parte intelectual y nosotros no dimensionamos que cargas desiguales se falsean, como decía la madre de una de mis consultantes. ¿Qué quiere decir esto? Si no tenemos nivelado el área intelectual y no tenemos nivelado el área emocional, cargas desiguales se falsean. O sea, sí, puede ser muy intelectual, demasiadamente intelectual, no, es el más de la más o la más de la más en la empresa o en la organización, pero si se pone a observar, no tiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, no tiene buenas relaciones con sus compañeros de la universidad, no mantiene en el tiempo sus relaciones o de infancia o de adolescencia o digamos de joven, que casi siempre están rechazando sus amistades porque compiten sienten que están compitiendo con ellas, sienten que están hablando mal de ellas, sienten que están invalidándolas, sienten. Siempre el otro es el culpable y por eso pues las amistades ellos mismos se encargan, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad se encargan de aislar a las amistades o algunas amistades viendo el comportamiento de esta persona con esta enfermedad mental, este trastorno mental, inmediatamente se aíslan. Pero vuelvo y les repito, nosotros los papás no seguimos diciendo, o sea, no vemos que algo grave está pasando en el mundo de las emociones de nuestros hijos, sino que lo que resaltamos es su parte intelectual. Es que es demasiadamente inteligente. No, es que te lo aseguro que la sacan de esa empresa y inmediatamente consigue trabajo. Ella o él consigue trabajo donde quiera, porque es que sabe esto, sabe el idioma, sabe 7 idiomas, sabe su parte intelectual, o sea, es el más o la más de la más. Pero hoy en día, sobre todo hoy en día, a partir del año 2000 hacia hoy, hasta el día de hoy, las relaciones sociales son importantes, entonces siempre están pidiendo que se trabaje en equipo, que se trabaje en grupo, que por favor tengan en cuenta los conceptos de sus otros compañeros y estas personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría no lo tienen. ¿Por qué? Porque si es el jefe de área o el coordinador de área o el director de área y la persona tiene trastorno límite de personalidad, créanme que va a disociar a todo su equipo. ¿Por qué va a disociar a su equipo? Porque estamos hablando de que hay un abandono porque vino otra personita a usurpar el puesto que ellos tenían. Entonces son demasiadamente demandantes y están modificando y cambiando una instrucción o una orden. ¿Por qué? Porque no es como él o ella lo está diciendo, porque no lo están ejecutando. Y todo se vuelve un caos. En ese grupo o en ese equipo todo se vuelve un caos. Pero vuelvo y les digo, seguimos nosotros los papás pensando que sigue siendo muy inteligente. Lo que pasa es que el resto de las personas que están en el equipo son brutas.
no entiende, no la entienden o no lo entiende, y entonces por eso él es el más de más, y por eso es ya el más de más, y muchas veces se toman como propios hasta la empresa, casi que mandan hasta el mismo gerente o mandan hasta el mismo, digamos, dueño de la empresa, ¿ya? Pero igual, seguimos pensando de que nuestra hija o nuestro hijo no tiene problemas. Pero cuando ya empieza a tener como conciencia la mamá o la persona que está al lado de ella o de él, empieza entonces a buscar por internet, porque gracias a Dios existen todas estas redes sociales y el internet. Entonces el internet, entonces empiezan a mirar qué es lo que está pasando con mi hija, qué es lo que está pasando con mi hijo, y se topan con que tienen un trastorno que se llama trastorno límite de personalidad. Pero como mamá, nosotros, la gran mayoría, nosotros a veces nos sentimos hasta culpables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de trauma. Ay, ¿qué le habré hecho? ¿Será cuando le grité? ¿Será cuando la zarandeé? Oh, ¿será cuando yo cogí y le di una palmada? Y empezamos nosotros a pensar en nosotros mismos más que en nuestro hijo o nuestra hija. ¿Qué solución hay que darle? ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Qué es lo que debo de hacerme cargo para que mi hija o mi hijo empiece a alinearse tanto en el área intelectual como en el área emocional? Y cuando ya empiezan la gran mayoría de las mamás o papás y mamás que empiezan la terapia, se dan cuenta de que el trastorno límite de personalidad de su hijo, o sea, el trauma del hijo o el trauma de la madre, es por el nacimiento de su segundo hijo. Por ejemplo, una persona ya muy adulta con trastorno límite de personalidad, esta persona ha buscado ayuda por todas, o sea, ha buscado demasiadas ayudas hasta que llegó a mi consultorio. En los años, más o menos casi 25 años entre terapias y psiquiatras, nadie había dado con su trastorno, con su trauma, perdón, con el trauma, llevándolo a través de la línea del tiempo. Él se da cuenta que cuando nace su hermano, su segundo hermano, siente una intensa ira, que él ve solamente ve que el mundo se le está achiquitando y no ve sino color rojo, todo rojo y que todo ese entorno rojo se está achiquitando. Y empezamos entonces no pensaba que era así, empieza a hablar con la mamá y la mamá empieza a contarle historias de cuando nació su segundo hermano. Claro, empieza él a mirar y él cae en cuenta porque se va hasta el momento del trauma y dice, claro, sufrí esto, y empieza a dar la descripción de la emoción que le generó ese nacimiento de su hermano, pero más que todo, la cantidad de personas que iban a saludarlo a él, no a él como mayor, pero sí al recién nacido. Además, que la mamá ya no lo tiene a él para cargarlo siempre, sino que ya hay que cuidar al que acaba de nacer, pero el niño no entiende. Es que los niños sí son personas. Claro, desde que se nace, los sujetos son personas. No es que el niño es muy inteligente y él tiene que entender. No. No, el niño no tiene que entender. Los que debemos ayudarle a que el niño supere el trauma y esa falta de, digamos, de que ya no es solo, sino que en su territorio ya hay otra persona usurpando su lugar. Pues somos los papás los que debemos ayudarle a pasar y trascender ese dolor emocional. Pero bueno, le repito, lo estoy diciendo yo hoy, pero en el momento en que tuve a mis hijos, nada que ver. Yo no sabía esto. Solamente a medida que fui avanzando en edad, a medida que fui estudiando, a medida que fui ahondando en este trastorno, es que empiezo yo a caer en cuenta también de lo que pasó con cierto grupo de familia, con ciertas amistades, ¿cierto? Entonces, el trauma del segundo hijo sí existe.
sí existe. Hay una paciente, mamá, empezamos a trabajar, empecé a decirle, bueno, esto, hay un trauma, el trauma es por su segundo hijo. Empieza ella a hacer las técnicas, porque es importante las técnicas, y ella es una persona que sabe recibir instrucciones y es muy rigurosa con las técnicas, ha avanzado bastante, y ha podido leer y me dice en esta semana, doctora, ahora sí es más evidente que el trauma que recibió mi hija fue al nacer mi segundo hijo, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos que sean las mamás conscientes o las personas adultas, así sea su hija adulta, así sea su hijo adulto, que esas mamás y estos papás sean conscientes de que el trauma se instauró en el momento de nacer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que estamos haciendo es poder ayudar a sanar. Ojo, el trastorno límite de personalidad no se cura, pero sí se sana. Hay que ayudarles a sanar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño se queda atrapado a los 3 años, 3 años, 8 meses, a los 4 años, a los 7 años. Estoy contando, pacientes que he encontrado en la terapia que se han detenido su vida a esa etapa, a esa edad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, el niño se queda atorado, así tenga el niño, que sea un niño grande, así sea que tenga 20 años, 25 años, 38 años, la edad que tiene, el niño se quedó en esa etapa, en la etapa del momento del trauma, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Ayudarles a que se desatoren, porque es que hay algo que es muy claro, demasiadamente claro. Nuestra vida jamás se va a detener, el tiempo jamás se va a detener. El hoy jamás se va a detener, siempre vamos a vivir un eterno hoy, un eterno hoy. Hoy estamos a tal hora, hoy, siempre es hoy, hoy, hoy. No, ayer estoy haciendo la tarea de ayer en el ayer. No, estamos hablando del hoy, el eterno hoy. Y nada se va a detener, ni el día se va a detener, ni mucho menos se va a detener el tiempo. El que se detiene es en la memoria de la persona en que se le instauró el trauma. En ese instante ahí se va a detener, ¿ya? Y ahí es donde nosotros, las personas que estamos alrededor de personas con trastorno límite de personalidad, es la que debemos tener un poco más de conciencia, ir más allá de lo que estamos viendo, ir más allá de lo aparente, ¿ya? Y ayudarles a ellos a que ellos se reconecten con tercer cerebro, porque hay una, metafóricamente, voy a hablarlo metafóricamente, es como si se hubiera sufrido una fisura entre el primero y el segundo cerebro, que es el área más inconsciente y que no van a dejar avanzar al tercer cerebro, y como si se hubiese hecho una fisura. Entonces, metafóricamente, esta fisura hay que reconectarlos, entonces hay que buscar la forma de cómo reconectar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a reconectarse con el tercer cerebro. ¿Por qué el tercer cerebro? Porque es que allí está la lógica, está la objetividad, está el autoanálisis, está la reflexión, ¿correcto? En la medida en que nosotros entendamos que hay que hacerle este apoyo, hay que hacer este apoyo y esta contención emocional, porque es que la contención emocional no es deténgase, pare, tiene crisis, no lo voy a escuchar, no quiero. No, esa contención emocional no es la que imaginariamente tenemos y estamos literalmente enseñados a decir contención. No, es una contención emocional donde vamos a estarlo reconectando constantemente a nuestro ser querido, a nuestro ser amado, con tercer cerebro. ¿Con qué? Con palabras que desde niño, así sea adulto, pueda entender para que vaya viendo y avanzando en su edad psicológica, y en la medida que va avanzando en edad psicológica, créanme que va avanzando y va alcanzando esa edad cronológica. Es de la única forma.
no hay otra forma. Pero que se instaura el trauma en el momento en que se nace el hijo, sí. Sobre todo cuando, vuelvo y le repito, se llevan tanto tiempo entre un hermano y otro. Porque hay demasiado recorrido. Es que digamos que son 3 años. 3 años donde el niño ha sido único y donde el niño, todo es para el niño. El papá llega y es el niño. La mamá todo el día en función del niño. Y ya, de la noche a la mañana llega alguien que el niño no entiende quién es. Es que no te le podemos decir al niño, es que es su hermanito, ame a su hermanito. Necesitamos enseñarle a que este es su hermano, es su hermana y que es también parte de la familia y hay que amar a este que acaba de llegar, que es su hermano, ¿ya? Pero para eso necesitamos tiempo y más tiempo. Observen que para esto el niño no es que acepta a mi hermanito, no. Como pasó con alguien, con otra paciente, que llega su segundo hermano, pero de la misma mamá, pero con otro matrimonio, y claro, la niña sí le encantó, pero porque era su muñeco articulado. Entonces, claro, cuando la niña ya de 11, 12 años, está un poco más grande, entonces ellos lo que hacen es que los ponen en función de ellos y a disfrutar de ellos. Pero vuelvo y les digo, todavía no hay mucha conciencia, de que el niño de 3 años que acaba de nacer el segundo hermanito tenga la conciencia de saber que es que en este territorio cabemos tú y hay uno más, ¿ya? Así le pongamos nuestra pancita, así lo pongamos a escuchar, así miremos que en la ecografía, mire, es tu hermanito. No, una cosa es lo que el niño fantasiosamente ve, que todavía no es una realidad, a que ya este bebé sea una realidad. Ahí es donde se instaura el trauma. Tengo también otro episodio, donde van con la niña de 3 años, 7 meses creo, y le dice el pediatra, muy bien, este es tu hermanito. Claro, la niña cayó en una histeria, totalmente en una histeria. Hasta el día de hoy, que no ha tenido la forma de cómo reconectarse con su tercer cerebro, ¿ya? Para poder ser reflexiva, para poder tener una mejor calidad de vida. Además, el reconectarse con tercer cerebro es tener una mejor calidad de vida. Mientras que las personas con trastorno límite de personalidad no se reconecten con tercer cerebro, no va a haber una mejor calidad de vida. Porque sus emociones se despepitaron, sus emociones se desparramaron por todo, o sea, hágase de cuenta que su mundo ya no es igual, sino que ya donde estaba lo que para él era seguro o para ella era seguro, ya es totalmente inseguro. Y ya la vida de esta niña o la vida de este niño no va a ser igual. Aunque aparentemente, mientras que crezca por ahí hasta la edad de los 12, 13 años, casi muy retardadito hasta los 16 años, la niña o el niño, aunque es un joven menor de edad, pero su comportamiento es muy infantil. Ya es de una niña o de un niño. Ahí es donde empiezan a mirar los episodios de rabia, de odio, episodios, por ejemplo, de autolesiones, episodios, por ejemplo, de intentos de suicidio, episodios, por ejemplo, de no quererse bañar, no quererse organizar, iba muy bien en la universidad, ya no puede conectarse con la universidad porque se desconectó, se acabó de desconectar algo con tercer cerebro, que ya no hay forma de que ella o él continúe su vida, sino a través de una terapia para que vuelvan a tener esa reeducación emocional y esa reconexión con el tercer cerebro. Entonces, presten atención, mamás, papás, si desean tener un segundo hijo, que sea antes de los 2 años, lo ideal, porque mientras que más va avanzando el niño
en más edad y se sienta más, más rey en su territorio, va a ser más difícil la aceptación de un segundo hermano o una segunda hermana. Y vuelvo y le repito, ahí se instaura lo que es el abandono. Estamos hablando de un abandono ficticio, porque hay abandono ficticio y hay abandono real. Y esto es un abandono ficticio. Entonces, espero que les quede claro este tema y vamos entonces a las preguntas. Hola, Eli. Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes a las personas que se han podido conectar al live. Pedimos disculpas por las fallas de conexión que hemos tenido. La señal de internet ha estado un poco regular. Sí. Nos hemos tenido que desconectar 2 veces. Qué pena con ustedes. Por acá nos dicen, hola doctora, saludos desde México. Hola. Gracias por todos sus videos, doctora. Gracias por verlos, de verdad sí. que sí. Las personas de TikTok vamos dándole clic a la pantallita y formulando sus preguntas para hacérselas saber a la doctora. Por el Facebook también pueden irnos formulando sus preguntas para hacérselas saber a la doctora, para que les responda en la brevedad posible acá en el live. Doctora, muchas gracias por sus videos, de verdad que los aprecio muchísimo. Gracias por estar acá, por participar y que aprendan bastante, de verdad que sí, es importante que aprendamos y que vamos saliendo como de cierta ignorancia que nos genera muchos conflictos emocionales. Por acá nos preguntan, doctora, ¿hasta qué edad un niño puede sentir celos de su hermanito? Vuelvo y les digo, lo ideal es que si quieren, si desean tener un segundo hijo o de un segundo a un tercer hijo, antes de los 2 años. Okay. O sea, que el niño, que el bebé nazca, pero que su segundo o tercer hijo, primer o segundo hijo, tenga, o sea, cuando nazca sea de menos de 2 años la diferencia de edad. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿podría dar un ejemplo de hasta qué punto no es normal la actitud de un niño hacia su hermanito? Depende de qué actitud está hablando. Sea más específica para yo decirle por qué. Porque ahí, por ejemplo, bueno, les digo, lo que pasa es que nosotros los papás y las mamás, como no tenemos tanta claridad de este trastorno, todo lo como que lo vemos como normal. Pero, por ejemplo, quererlos, por ejemplo, quererlos echar a rodar por las escalas, por ejemplo, otro, jalarle el cabello, tirarlo de las piernas, empujar al niño o a la niña hasta llorar, y que el niño dice, no, nada, mamá, nada, yo no sé por qué, nada. Y hace una carita que la mamá sabe y el papá sabe que algo hizo, pero como dijo, nada, mamá, no, papá, nada, nada. Yo no sé por qué llora mi hermanita o mi hermanito. Ahí prestemos atención. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, doctora, muy bueno el tema con los hermanos, lástima la señal se cortó. Ah, sí. Qué pena. Pero puedes ir formulando tus preguntas por acá por el TikTok para yo hacérselas saber a la doctora. ¿Por qué se origina el TLP? ¿Es desde nacimiento o en el desarrollo? A ver, el TLP se instaura después, o sea, cuando el niño empieza a tener contacto con el medio ambiente. Se puede decir si la madre ha tenido digamos, un susto, un trauma muy grande, que ella no tenga la capacidad como de asimilarlo, es posible que el niño o la niña reciba ese miedo, ese pánico, ¿ya? Otra investigación que estoy haciendo es cuando el niño nace con el cordón umbilical enredado en su cuello, porque allí hay otro peligro, pero eminente del bebé de muerte, eminentemente del bebé de muerte, y lo que he investigado hasta ahora empíricamente es que también se puede instaurar el trauma allí. Ok, por acá nos dicen por el TikTok.
Vamos dándole clic a la pantallita a las personas de TikTok y generando sus inquietudes. Por acá nos dicen, doctora, si la madre es narcisista y el hijo es TLP, ¿debe haber una separación en la vida adulta? A ver, que soy de las que antes de una separación, lo ideal es que empecemos a ser más conscientes, ¿cierto? Que hay que hacer terapia, pero terapia especializada para la persona con trastorno de personalidad narcisista. Y también terapia para la persona con trastorno límite de personalidad, ¿cierto? Especialista en el trastorno límite de personalidad y especialista en el narcisismo, ¿cierto? Y allí puede entonces haber como una retroalimentación y un crecimiento tanto como madre como hijo para poder avanzar. Pero recuerden algo, que la persona con trastorno límite de personalidad tiene un vacío y las personas con este trastorno a toda consta quiere llenarlo como sea, ¿cierto? Mientras que la persona con trastorno de personalidad narcisista necesitan de ese idealismo, o sea, que lo vean grande, que lo vean magnífico, que lo vean superior. Y ahí puede haber como una relación como casi simbiótica y una atracción no muy positiva, llamémosla así, pero por eso casi siempre se atraen tanto la persona con trastorno límite de personalidad con la persona con trastorno de personalidad narcisista. Pero que se pueden tratar, claro que sí. Claro que sí. Buenas tardes, doctora, por acá nos dicen, buenas tardes, doctora, saludos de Argentina, muy buena la charla de hoy. Gracias. Interesante. Gracias, hola. Yo tengo un hijo de 6 y uno de 3 años. ¿Cómo puedo hacer para que ellos se integren más como hermanos y que no se cree esa contienda entre hermanos? ¿Cómo se podría trabajar allí? Bueno, de todas formas ya hay una diferencia, porque si él tiene 6 años, y quiere decir que a los 3 años él era el único en el territorio, y la niña apenas tiene 3 años, la niña pues apenas está en ese entender y en ese crecimiento y en ese poner quejas, ¿cierto? Pero lo ideal es que usted haga terapia, conozca, o sea, las técnicas terapéuticas con la terapia vas a despertar. Por ejemplo, la consultante que se dio, pues ella misma con las técnicas terapéuticas me dice, doctora, ahora sí veo claro que mi hija tiene el trauma por el momento de nacimiento de mi hija, ¿ya? De mi hijo. Es eso, que usted pueda leer. Es necesario que usted sepa leer. Mientras que usted no sepa leer, enviar a su hijo a que haga terapia, puede aportar, pero no sé si puede ser una solución permanente, ¿ya? Mientras que, además, es que mamá y papá son los que están cotidianamente 24/7 con los hijos. Nosotros no estamos sino cada 8 días. Entonces, ¿quién nos puede dar la información más veraz, más constante? Son los papás, ¿cierto? Y por los papás es que nosotros vamos modificando ciertas técnicas, fortaleciendo otras técnicas, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que usted primero vaya a terapia, aprenda las técnicas, va a aprender a leer, va a aprender primero que todo que la mirada del túnel la va a ampliar a 180 grados, va a saber cuando está hablando, qué está pasando con su respiración, qué está pasando con su comportamiento, o sea, cuando está hablando, si está fantaseando o está inventando. Y dentro de ese inventar es que algo hizo con la hermanita y necesita ser usted la que vaya, hable con él, aplique técnicas y que él haga las técnicas que usted hizo primero para que él caiga en cuento y no se quede en la edad de los 3 años, porque las pataletas son exactamente las mismas de la niña de 3 años.
¿Por qué? Porque es berrinchudo, porque todo le pone problema, porque todo lo pone muy difícil. Ya, entonces estas contiendas, como usted dice, usted las puede ir sanando ahora que está a tiempo, pero vaya a terapia con un especialista y que le enseñe estas técnicas del saber estar para poder ver, interpretar y leer qué está pasando en el mundo de su hijo. Ok, por acá nos dicen, saludos doctora. Saludos. Disculpe que me desvíe un poco de la charla de hoy, pero mi esposa un día me quiere y me da mucho cariño y al otro día ya no. ¿Será que se cansó de mí? No, no se ha cansado de usted. Ella tiene y posee un problema. Entonces, decirle a usted esto, su esposa posee un problema o su compañera o compañero posee un problema. Que es necesario que usted no se quede en la queja, es que ella, es que él, es que a mí, es que me hace. No, vamos más allá de la queja. Salgámonos de nuestra importancia personal. Es que un día me ama y otro día no, no la entiendo. Muy bien, hágase cargo. Correcto, voy a hacerme cargo. Voy a buscar qué es lo que está pasando en el mundo de la persona a quien yo amo y voy a aprender para que podamos, ella o él pueda aprender a hacer sus técnicas, aprender a hacer su reeducación emocional, a conectarse con tercer cerebro y a empezar a vivir una realidad. Porque la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, dije la gran mayoría, que no se han hecho un buen tratamiento. Es más, lo que fantasían, o sea, hacen tanta fantasía, se mantienen en otro mundo, todo es una ilusión bien sea positiva o una ilusión no positiva, que a veces enloquecen, porque uno no sabe en qué mundo están ellos o en qué mundo me está metiendo él en esto. ¿Ya? Entonces lo ideal es que usted vaya, busque un terapeuta que sea especialista en borderline y le ayude a leer. No es que quiero mirar a ver qué está pasando, no, aprender a leer es muy diferente a hacer juicios de valor. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, doctora, mis hermanos se llevan 1 año de diferencia y la menor es la que tiene TLP. Ok, quiere decir que tuvo otro trauma, pero no por el trauma del nacimiento de ella misma, no lo sé. Pero si ya le diagnosticaron que tiene trastorno límite de personalidad, es porque ella sufrió un trauma. Y el trauma no tiene nada que ver porque no hay otro tercer hermano, ¿cierto? Entonces hay que ir buscar cuál fue el trauma de tu hermanita. Ok. Por acá nos dicen, doctora, mi hermana tiene 19 años y hasta ahora ha deshecho con todo lo que tengo en mi cuarto. Me ha roto los esmaltes, mis esmaltes favoritos. Me roba las cosas que tengo en el cuarto y muchas veces se quiere quedar con mi cuarto. ¿Es posible que yo sea la causante de su trauma? Mira, no te culpes, porque esto no es de culpas. Lo mismo los papás, esto no es de culpas, porque si vamos a buscar culpables, créanme que vamos a tener todas las disculpas, todo lo que podamos para culpar al otro. El hecho es que aprender, o sea, esto es tan fascinante. ¿En qué sentido es fascinante? Aprender un nuevo lenguaje emocional es tan fascinante, es tan enriquecedor, porque es que hasta la persona que no tiene trastorno límite de personalidad se enriquece. Entonces es más fácil empezar a mirar cómo tú, a dónde puedes ir, con qué psicólogo puedes ir, especialista en borderline, que te enseñe técnicas, que te enseñe psicológicamente en su mundo, a leer su mundo y ayudarle a que se reconecte con este tercer cerebro para que ella salga de esa edad de los tan bebé, porque tuvo que haber sido muy bebé, o sea, 3 años, 4 años, ¿cierto?
y ella empiece a vivir su vida, la vida como adulta. Por acá nos dicen, doctora, usted es la mejor. Ay, gracias, gracias. Lo que pasa es que o sea, cuando uno empieza a tener empatía y compasión, es que uno de verdad aprende muchísimo, muchísimo de las personas con trastorno límite de personalidad, y le doy las gracias a la vida que me haya dado, o sea, que me hayan regalado el poder estar hasta hoy con las personas con trastorno límite de personalidad, de verdad que sí, porque eso... Por acá nos dicen, me ayuda a entenderme, muchas gracias. A usted por escuchar y estar aquí con nosotros. Mi novia tiene TLP y ahora se ha distanciado y no me permite acercarme. Es como si me cerrara todas las puertas de su corazón repentinamente. Quiero ayudarla, pero no puedo, no me lo permite. ¿Cómo puedo hacer? Ve tú a terapia psicológica donde un especialista en borderline para que entiendas y leas. O sea, no sabes, o sea, se fue y no sé por qué, se callada y no quiere verme. Cuando ya uno entiende y lee, ya uno sabe que tiene mucho miedo. Es una de las formas del miedo, pero estamos hablando de un miedo al abandono, y ellos tienen su pensamiento, llamémoslo así, es casi que ordenándole de que retírese porque ella me va a abandonar, retírese porque ella me va a abandonar. Pero es un pensamiento circular entre primero y segundo cerebro, no tiene conectado el tercer cerebro. Por aquí nos dicen, cuando mi familia se enteró que tengo TLP, se alejaron de mí. ¿Cómo son tan crueles? Me pregunto qué culpa tengo por tener esta patología. No tienes. Te voy a decir algo, vuelvo y les repito. O sea, aprender de las personas con trastorno límite de personalidad es otro mundo, de verdad que sí, pero es un mundo donde las personas que no tenemos este trastorno creemos que hemos superado muchas adversidades, creemos que hemos superado muchas dificultades, y muchas veces tenemos mucha importancia personal. Pero lo que nos enseñan las personas con trastorno límite de personalidad o sea, es la humildad, la compasión, la sencillez y la empatía. O sea, de que ve tú donde un terapeuta que te ayude a salir del momento del trauma para que avances. Entonces ya no estás viendo cruel a nadie, sino que estás viendo que esto te ayuda a crecer y poder entender y aprender más de ti. Sus videos son de tanta ayuda, sabiduría y empatía. Gracias. Gracias a usted por estar y escucharnos. En mi caso, mi hija de 5 años ya dice cosas feas. Yo tengo TLP, tengo 36 años. Mi hija de 5 dice, mamá, no te quiero, mamá, te vas a morir, mamá, eres fea, mamá, ya no te quiero, mamá, muérete. ¿Por qué me dice esas cosas tan feas? Porque las personas con trastorno límite de personalidad cambian de su estado emocional, o sea, alegre, eufórico, a un estado de estrés, hipervigilancia, ira, rabia, enojo, asco. Y la niña te ve y te lee esos cambios, y eso es la forma como los niños nos hablan cuando nosotros no somos empáticos ni tenemos compasión. Así es como los niños nos ven y nos interpretan. Pero esto es fabuloso porque quiere decir que es necesario que tú busques ayuda psicológica con un especialista en borderline y con técnicas del saber estar para que avances y le agradezcas a tu hija que te está observando, te está viendo, y que es la medida más, o sea, es la prueba de fuego para que cuando tú reeduques tus emociones y te sanes, ella tenga un nuevo concepto tuyo. Usted me ha ayudado mucho a poder comprender a mi pareja. La conocí en YouTube en un momento de mi vida. Busqué ayuda y sus videos me ayudaron a comprender muchas cosas
las cuales no sabía cómo manejar y me encontraba en un callejón sin salida. Claro está que las personas diagnosticadas también son víctimas de los síntomas. Claro, claro, pero mírame que más que víctima de los síntomas, es que ellos no entienden por qué. Es que si uno escucha hablar a la persona con trastorno límite de personalidad, ellos se confunden más que nosotros, porque ellos no quieren estar en ese estado de enojo, de ira, de contradicción, de polaridad, y que no pueden parar, ¿ya? Entonces, lo ideal es que tanto las personas con el borderline como las personas no borderline estén en terapia psicológica. O sea, no en el mismo horario, puede estar con la misma terapeuta o el mismo terapeuta, pero en diferente horario. Doctora, ¿a qué edad puede ser medicado un niño? No lo sé. Eso lo saben los psiquiatras. Pero sé que ahora están medicando pues más bien jovencitos, más bien niñitos. Mi pareja tiene TLP y cuando le llega su menstruación es un desborde de emociones. Puede controlarlo. Sí, la podría controlar si ella reeduca sus emociones. Lo que pasa es que hay un cambio hormonal. Y nosotros las mujeres sentimos ese cambio hormonal y las personas no TLP pues tenemos resiliencia, nos aguantamos, nos dedicamos a trabajar, no le prestamos mucha atención y tomamos medicamentos, ¿cierto? Y tratamos de regularlo, pero eso es un cambio brusco, claro que sí. Pero reeducando sus emociones, ella perfectamente puede tener esa misma tranquilidad o autocontrol con su parte hormonal. Por acá nos dicen, creo que a veces esa falta de identidad que uno no puede reflejar para su crecimiento, la incesante ansiedad que nos caracteriza y nos obliga a alejarnos como padres y volvernos padres ausentes, no protectivos, no soportivos, y ellos se vuelven niños solos, vacíos en su interior, carentes en su contenido emocional. Soy hija de una madre TLP, no la culpo, solo sé que hay circunstancias para cada respuesta humana dentro de nuestro desarrollo. Sí, porque la persona con trastorno límite de personalidad, la identidad paró en el momento del trauma, y las personas que nos ha tocado crecer con personas con padres con trastorno límite de personalidad, sí, nos ha tocado aprender bastante. En mi caso, a mí me maltrataron mucho de niña y aprendí a sobrevivir de esta manera, a fuerza de ira. Ok, entonces no necesitas crecer y seguir creciendo a fuerza de ira. Puedes ir donde un buen psicólogo, especialista en borderline, y que te enseñe a reeducar tus emociones y con las instrucciones de las técnicas terapéuticas. Bueno, por acá nos dicen, yo tengo TLP, es muy triste mi vida, les hago mal a todos los que quiero, cuando tengo mis altibajos, en mi familia nadie me quiere, siempre me alejo, me tratan de loca. La verdad que es muy difícil llevar esta vida. Sí, es difícil siempre y cuando tú no te apoyes en un buen psicólogo especialista en borderline, porque créanme que la persona que se apoya, las personas borderline que tengan un buen terapeuta y se apoyan en las técnicas terapéuticas y reeduquen cada emoción, o sea, aprender a reconocer cada emoción, hacer la reeducación, créeme que eso funciona. No te falta sino que te acerques a un buen psicólogo, especialista en TLP, para que te reeduques tus emociones y vas a encontrar que la vida es diferente. En mi caso yo creo que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Sí y no. Estás hablando de patrón de conducta. Pero sabes, un patrón de conducta se modifica y se cambia. Si no sabes, ve donde un psicólogo. Ve donde un psicólogo y te va a enseñar cómo reevaluar, cómo cambiar o cómo elegir un nuevo patrón de conducta. Ok, vamos terminando y por acá dicen,
Tengo TLP e ideaciones suicidas, ¿qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es estar con un buen psicólogo, especialista en borderline, hacer las técnicas rigurosas y tener como apoyo un psiquiatra. Es necesario. Bueno, por acá nos dicen para ir terminando, los maltratos son una de las causas del TLP y sí, en ocasiones el TLP tiene culpables que no te sirven de nada por descontado, pero las cosas claras. Sí, la forma de ver las personas con trastorno límite de personalidad, mamá o papá, son de extremos, de verdad que sí. Pero vuelvo y le repito, yo tuve la fortuna de tener a los 8 años un buen médico y psiquiatra y un buen, al mismo tiempo psicólogo. Y me ayudó muchísimo, bastante, hasta el día de hoy. En mi caso mi vida es un infierno, ¿esto tiene esperanza? Total, siempre y cuando tú estés con un buen psicólogo especialista en borderline y que, vuelvo y te digo, estas terapias funcionan, porque funcionan. Es lento, pero al mismo tiempo progresivo. Si no paran en el primer, digamos, crisis, sino que continúan y continúan, créanme que sí hay solución. Para el trastorno límite de la personalidad, sí hay solución de sanación emocional. Sí lo hay. Una última pregunta. Por acá nos dicen, lamento contradecir, pero los culpables siempre son los padres. Firmando un futuro forense que ha conocido incontables TLP, todos los hijos. Yo soy psicóloga forense también. Y si vamos a culpar, de culpar y ser culpables, y va a señalar al otro, ¿dónde quedamos nosotros? Los que en realidad decimos que no tenemos trastorno límite de personalidad. También nosotros necesitamos sanarnos. Ok, estamos listos. Ok, les agradezco mucho, gracias por la tolerancia en los inconvenientes de la grabación y de la conexión, perdón, y nos vemos con otro tema para la próxima semana. Muchísimos éxitos.